Entonces, voy a hablar hoy del tema que es ustedes saben, todos sabemos, hermano, que es el tema yo creo que más difícil de hablar de todos los temas que hay. Porque cuando se habla de la salvación, pues está el que sí acepto o no acepto, ¿verdad? Es claro, como que no hay ninguna ahí matices grises, ahí es blanco o negro. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos sobre la venida del Señor es blanco o negro. Unos creen que va a venir, otros creen que no, blanco o negro. Pero cuando se trata del diezmo y las ofrendas tenemos el problema de que unos no están de acuerdo y otros sí están de acuerdo. Gracias. Porque básicamente, en resumen, es que la mayoría de la gente es tacaña, ¿verdad? Es tacaña. Pero, ¿qué hacen muchos bueno, yo no soy tacaño, pero ¿qué hacen los que sí son? Es que se tratan de justificar con versículos, con tradiciones, con excusas y media para justificar su tacañez. Cuando la Biblia es muy clara en el tema de los diezmos y las ofrendas. Inclusive habla tanto de ese tema del dinero que uno tiene que por lo menos voltear a verla y decir por qué está tan poblada la palabra de ese tema. Y es un problema que la gente dice, bueno, es que como estamos en la gracia, ese tema es de la ley. Dicen, es que el diezmo era un impuesto hacia el pueblo judío. ¿Han escuchado ese pretexto? ¿Han escuchado esa? El diezmo y las ofrendas eran un impuesto que el Señor puso para el templo o para el pueblo judío. Es una mentira porque no era un impuesto. Vamos a abrir nuestras Biblias para empezar, para que vean inclusive aquí en la lección que yo tengo no ve esta parte, pero vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 4. Ahí sí abren la Biblia proyectada. No lo revolviste esto, ¿verdad? Porque si no lo agitas y luego aquí me explota. Okay, vamos a empezar aquí. Dice, conoció a Adán, está hablando después de que fueron expulsados del Edén. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha caído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahí vemos varias cosas. En la ofrenda no se estableció en la ley. Se dan cuenta que la costumbre de ofrendar viene desde el primer evento que viene en la Biblia después de la caída del hombre. En cuanto salió el hombre del Edén, ¿qué dice la palabra? Que Adán y Eva tuvieron hijos. ¿Y qué hicieron? Uno labraba de la tierra, otro tenía animales y dieron lo mejor. Inclusive en Génesis 4:4 dice así, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, primogénitos o las primicias de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Trajo las primicias, las mejores. No dijo traigo las sobras o lo que me sobra, como acostumbramos a veces. Es que me sobró y ahí te va, Señor, lo que me sobra. A mí me pasa que, y siempre me regañan, ya lo hago de risa en la casa, pero cuando vamos a un restaurante o estoy comiendo algo, al principio lo hacía inconscientemente,
que estaba comiendo, por ejemplo, unos nachos. Y ya cuando me llenaba le decía a Mayra, ¿quieres? Y luego decía, sí, pues ya te llenaste, ya me das lo que te sobra. Dice, como que no, ¿verdad? Como que hasta ella se me ofendía. Ay, pues sí, ya me das lo que te sobra, ya todos aguados. Pero ahora cuando recién me siento, ¿quieres? No, no quiero. Ah, ok. Ya me los como y al fin, ¿me das? No, dijiste que no querías. Pero hasta la esposa se ofende si le das las sobras, ¿verdad? O sea, yo le decía, no, y luego me acuerdo que le decía, ya no quiero, ¿quieres? Ah, pues sí, ya no quieres, me das tus sobras. ¿Y qué hizo Abel? Dice la palabra que Abel traía los primogénitos de sus ovejas y de lo más gordo de ella. Y miró Jehová a agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. No dice por qué no miró con agrado a Caín. Ahí no dice por qué. Simplemente dice que no lo miró con agrado. No podemos nosotros llegar a conclusiones como hacen mucho. Es que era soberbio, o es que no sabemos, ni le inventemos ni le busquemos. Simplemente por alguna razón no le vio agrado el Señor a lo que dio Caín, a la ofrenda. Pero sin embargo, él estaba dando la ofrenda y le dice el Señor, bueno, si hiciste bien, ¿cuál es el problema? O sea, tu propia conciencia te delató, casi le está diciendo. O sea, el que nada debe, nada teme. Y por qué no lo vio no sabemos, pero lo que sí vemos que es escrito y que se expresa es que cuando Abel trajo la ofrenda, trajo lo mejor y trajo la primicia. Y la palabra ofrenda y diezmo son intercaladas las dos en la palabra, no necesariamente una nada más especifica el diezmo. El diezmo significa 10%, ¿ok? De ahí viene la palabra diezmo. O en inglés es tithe de 10, o sea, del 10. Pero también es considerada una ofrenda, o sea, la manera en que la damos es lo importante. Entonces, cuando nosotros podemos ver que desde el inicio del relato histórico bíblico empieza ya el tema de las ofrendas. ¿Por qué? Porque más adelante en la ley es establecido que para redención de pecados o de ciertos pecados tiene que haber alguna ofrenda. Eso lo vamos a ver ahorita. Vámonos a Génesis 14, 18 al 20. ¿Estamos ahí? Ya, ok. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó sus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahí estamos viendo que todavía no se establecía la ley, ¿verdad? Porque era la descendencia de Abraham que le dijo el Señor en Génesis 15, creo que es donde le dice, 15 o 16, donde le dice, tu descendencia va a ser cautiva en Egipto por 400 años. Después de esos 400 años iba a venir Moisés a sacarlos y años después iba a ser escrita la ley. Estamos hablando que esto sucedió como 450 años aproximadamente, por ahí, más o menos, una década, antes de que fuera escrita la ley. Y le dio, dice Abraham, a Melquisedec, el sacerdote, los diezmos. El otro día en la página La Voz andaba uno alegando, es que le dio solo una vez el diezmo se le da una sola vez. Ahí aparece solamente una vez que se dio, pero la omisión de algo no anula algo. O sea, no porque nada más aparezca una vez quiere decir que lo hizo solo una vez, sino solamente una vez se escribió. Entonces no podemos nosotros, nadie puede justificar diciendo, es que Abraham diezmó una vez, yo voy a diezmar una vez y con eso se acabó, ya no me pidan más, el Señor sabe lo que tengo y lo que no y bla, bla, bla. No porque Abraham haya diezmado una vez significa que o se escribió que Abraham diezmó una vez significa que nada más diezmó una vez. Si esa costumbre venía desde tiempos atrás, de los tiempos de Abel y Caín, entonces podemos nosotros entender que es algo que se hacía de manera continua, porque le daba las primicias a Abel, lo primogénito, lo primero. En otras palabras, poniéndolo en términos modernos, vamos a ponerlo en un término moderno. Yo soy arquitecto, yo cobro por trabajo. En otras palabras, me paga mi cliente y doy las primicias de lo que me pagó. Hago otro trabajo con otro cliente, me paga mi cliente y van las primicias del otro trabajo.
¿Sí queda claro el sentido en lo que se está diciendo? No significa, ay, si ya me dio mi primer cliente, ahí te va, señor, y ya además, no, pues ahí nos vemos. Eso ya te di y luego que agarran, pues me pagaron en ese día, vamos a suponer, me dieron un cheque de $100, uno de 1,000 y uno de 10,000. Ay, señor, te voy a dar el diezmo del primero que era de 100. Y del de 1,000 y 10,000, no, esos son míos, o sea, ya te di la primicia. Es muy bueno, es muy fácil, muy interesante cómo buscamos excusas para nosotros salir de una responsabilidad. Porque la responsabilidad que tiene el hombre ante Dios es rendirle algún tipo de honor al Señor por lo que nos da. El Señor le dio a Abel y le dio a Caín la habilidad de trabajo. Le dio a Caín, dice, le labraba la tierra. Y Abel trabajaba con animales. En agradecimiento, Señor, gracias porque me das esto y de esto puedo tener sustento. Por lo menos te voy a dar una parte de regreso. Y vamos a ver por qué sucede. Entonces, nosotros que nos está quedando claro que el diezmo y la ofrenda no es algo establecido en la ley, es algo que sucedía antes de la ley. Lo que pasa es que nos conviene a nosotros inventar, es que con el Señor Jesús se anuló la ley. Se anuló, nunca se anuló, en primer lugar, jamás se ha anulado la ley. La ley, inclusive, ahorita vamos a ver el Señor Jesús qué dice al respecto, la ley nunca se anuló. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, nosotros podemos decir, ¿sabes qué? El apóstol Pablo, que fue el que más escribió cartas, o las que más fueron agregadas al canon bíblico, el apóstol Pablo las escribió de manera aclaratoria de lo que significaba la ley ahora en el nuevo pacto. Cuando murió el Mesías y resucitó y ahora abrió las puertas a todo el mundo, las cartas del Nuevo Testamento, ¿qué hacen? Le están aclarando el antiguo. No existía el Nuevo Testamento. Hagan de cuenta que el Señor resucitó hace 3 días, ¿verdad? Y está ahorita creciendo los ministerios y están habiendo conversiones y está todo y empezó a formarse la iglesia como en Hechos, ¿no? Muchos años después. Y Pedro está predicando y Pablo está predicando y Bernabé y toda la gente está predicando. ¿Qué predican? Lo único que tienen, que es el Tanakh, el Antiguo Testamento. Eso predicaban, no había un Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hacían cuando les predicaban la única palabra que había? Lo que cuando después, años después, 300 años después, cuando se añadieron las cartas del Nuevo, se añadieron porque, mira, esto nos hace entender el viejo. Ya le estamos entendiendo porque en el Nuevo Pacto como que se entiende mejor porque ya no está relacionado solo con cultura judía, sino con algo que aplica a toda la tierra. Nunca fue un tema de debate si era o no obligatorio o necesaria o era parte de la costumbre el diezmar y ofrendar. Jamás fue un tema de discusión. Nunca lo ha habido en el Nuevo Testamento. Siempre se entendió que es parte de la vida cotidiana del creyente o de un hijo de Dios el darle las primicias, los diezmos y las ofrendas al Señor. Por eso en ninguna parte del Nuevo Testamento de cierta forma habla sobre el diezmo porque no hay nada que aclarar. La gente lo entendía. Y vámonos a Levítico 5:6. Vamos a hacer varios versículos aquí para entender el propósito del diezmo y la ofrenda. Levítico 5:6. Y para su expiación, aquí es para una expiación, dice, traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Está diciendo que para poder tener expiación de pecado en la ley ya, era traer una ofrenda. Fíjense cómo lo está haciendo las cosas. Tú quieres que se limpian los pecados, tienes que traer una ofrenda al Señor. Está diciendo te tiene que costar en cierta forma, porque eso era lo que pasaba en la ley. En la ley para siempre tener expiación de pecados nos costaba algo. Ahorita la tenemos gratis y es donde yo creo que todos la malgastamos, por decirle así, eso que tenemos gratis. Por eso es que inclusive en el asunto del dinero dicen que las personas que se ganan la lotería son más propensos o más propensos a terminar más pobres que antes de que se la ganaran, porque como no les costó, es fácil tirarla.
Entonces, en el Antiguo Testamento les costaba la expiación de pecados. Ahora para nosotros es gratis. Ay, qué suave, ya me voy, ya cumplí con el domingo, me voy. Pero en el Antiguo Testamento o en la Tanakh era hábito para tener expiación de pecados tenía que haber ofrenda. Nos tenía que costar. Levítico 3:1. Dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Si su ofrenda fuere un sacrificio de paz, y si la ofrece del ganado vacuno, sin defecto, lo ofrecerá delante de Jehová. Está hablando de ofrendas que son ofrecidas al Señor. Y esta, como les mencionaba, es la que les hablaba de que eran con el propósito de expiarnos de pecado. Por eso nosotros, cuando vino el Señor se convirtió en nuestro sacrificio. Era un sacrificio, era una ofrenda en aquel entonces. Ciertos pecados se pagaban con ofrenda. No todos, solo algunos. Hebreos 10:14 es donde nos hace una aclaración sobre esto que acabamos de leer, sobre lo que vimos de una expiación de algún pecado por parte de algún sacrificio. Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda, dice también, porque la sangre de toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y luego creo que me brinqué del 13, ¿no? 13 y 14. Ahí me lo buscas. Dice, porque la sangre de los toros, aquí lo tengo yo, espérenme. Además que esta Biblia digital es más lenta que yo. Ahorita la encuentro. Bueno, se los voy a leer. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y Isaías 53:5 tiene algo bien interesante. Esto es clave. Dice, porque Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Esa transgresión, ese sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros fue la que nos expió de pecados. Porque lo de animales, decía, ya no sirve para expiación de pecados. Inclusive fue profetizado de tiempos atrás. Ahora la muerte de aquel sacrificio, aquel sacerdote, va a ser la que nos va a expiar de pecados. Ya no, dice la palabra, de muerte de animal. Ese es el parte del nuevo pacto. Y esa es la parte buena, que no nos está costando a nosotros tener que ir a conseguir un animal o traer el diezmo para que nosotros recibamos perdón. Pero eso nunca quita la obligación. Y vamos a ver ahorita por qué. Vamos a hacer una lectura de Números 18, del versículo 19 en adelante. Porque nosotros vamos a entender desde el principio de la palabra por qué se estableció el diezmar y el ofrendar. Volviendo a tomar en cuenta que lo que hace el Nuevo Testamento es aclarar o poner en un sentido más moderno, o aclarar o quitar la duda de lo que era la mala interpretación del Antiguo. Eso sucede hoy en día también con los judíos ortodoxos. No, yo creo que debe ser así, yo tengo la opinión que es esto. Respecto a Isaías 53, no habla del Mesías, habla de Israel, o sea. Y el Nuevo Testamento que hace, espérense, no se confundan. Esto se trata de esto, esto se trata de esto, esto se trata de esto. Eso es lo que hace el Nuevo Testamento, aclarar el Antiguo para que nosotros tengamos una perspectiva más abierta, ya no nada más aplicada al pueblo judío, porque si llegaba un griego no le iba a entender de qué estaba hablando cuando leía el Tanakh. Llegaba un español y decíales, no, ¿qué es esto? O sea, estas costumbres no son mías. Y por eso les escribía cartas Pablo. Hey, de esto se trata. Ok, Números 18 y 19, va a ser una lectura un poco larga, pero vamos a nosotros poder entender esto. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti. Le está hablando a los sacerdotes, porque fue establecido el diezmo y la ofrenda, de acuerdo a la ley, en Números 18, era para el uso de los sacerdotes, aquellos que eran ministros, en otras palabras, en términos modernos.
Dice, para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todas las ofrendas, dice, estatuto perpetuo. ¿Perpetuo se termina? ¿Es para cuándo? Para siempre. Dice la palabra, las ofrendas de las elevadas de las cosas santas son para ti, para los hijos de Israel que ofrecieren a Jehová. Dice, es para ti, tus hijos y tus hijas contigo, para siempre. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Qué sigue? Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad. Cuando dividió el Señor la tierra de Israel, de la nación, la dividió entre 11 tribus, y entre 12 tribus, y una que era la de la levita no tenía tierra. Ellos no tenían tierra. Ellos decían, tú vas a estar entre todos ellos porque tú eres el ministro de todos ellos. Sí me está quedando claro esa parte. Cuando hicieron la división de los territorios, dijeron, a los levitas no le va a haber tierra, porque ellos van a tener otra cosa diferente. Los otros tribus van a labrar, van a trabajar, se van a enriquecer, van a crecer, van a tener hijos, van a tener todo, pero de ahí va a salir el 10% que se va a dar a esos levitas, que son los que les ministran a estas personas. Y dice así, Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. O sea, no tienen propiedades, dice. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. ¿Ven de dónde viene la palabra ministerio? No es un término moderno del Nuevo Testamento, eso viene desde antes. Ministerio es algo desde el Antiguo Testamento, ¿ok? Por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. En el ministerio del tabernáculo de reunión. Pero es muy interesante. En iglesia, pues. Porque yo he conocido de muchos pastores que lamentablemente no tienen ni dónde dormir. Y salen, es que ellos no tienen parte en la tierra. Pues sí, tampoco tienen ni dónde dormir el pobre. Porque tienen una congregación malagradecida, tacaña, que no le puede dar ni de comer al pastor. Yo he conocido muchos, porque se justifican diciendo que no es parte de la ley. Bueno, léanla bien, dice que es para estatuto perpetuo. No cuando me sea conveniente lo quito. Dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Porque ahora el sacerdote es el que lleva el sacrificio para que ya haya expiación de pecado. Dice, ya los demás ya no van a acercarse, los levitas lo van a hacer para perdón de los pecados de los demás. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, la iniquidad del resto de la nación. Estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Síganlo de perpetuo, o sea, recalcando, para que no digan que no dije. ¿Qué sigue? Vamos a llegar hasta el 31, el 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo, y así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Inclusive ni el ministro está exento del diezmo. Dice, cuando a ti te dieron los diezmos, tú también tienes que diezmar. ¿Ok? Entonces, que quiera ministrar, dicen, yo no. Y hay muchos, ahí están los Lunas y los no sé cuáles, así, para no mencionar nombre, de David, Benihín, Gash Luna, sin mencionar nombres, ¿verdad? Que nada más dicen, todo es para moi. Pero él dice el Señor, no, esto es para moi. El de ahí es para moi. Ahora está hablando de los que ministran, no de los que nada más andan haciendo un show. Porque ese es el problema que ha habido de manera moderna. Porque, ¿qué es lo que hacen? Mira, les voy a decir qué es lo que hacen. Agarran y hacen una convención. Vamos a hacer una convención y a traer a todas las iglesias para que yo les ministre. Eso es un show. Eso es un concierto. Porque cuando llegan les dicen, sí, es que si no das la ofrenda no estás cumpliendo. Ese es un show. El que hace el trabajo, al que estos cuates están cobrando es su pastor. Porque esas ovejas están en ese auditorio por el trabajo que hizo el pastor, no por lo que está haciendo el show el otro, que les agarra y les avienta con el saco para que todos se caigan. ¿Sí los han visto? Sí. Él está haciendo un espectáculo
y viviendo del trabajo del ministro de la iglesia local. El trabajo de la oración por los pecados, de la labor de la iglesia, la hace el pastor. Pero ellos agarran y se aprovechan muchos de esos, de esa labor, y dicen, y les entra la culpabilidad. Ya ven, ahí está el ministro, yo soy el ministro, bendíganme. Bueno, no está hablando, aquí está hablando del ministro. El verdadero ministro es el pastor, o el que está discipulando a alguien más. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si a mí me pide alguien, ay, ven a darme estudios a San Diego, ¿me quita tiempo o no? ¿Me cuesta la gasolina? Y luego de ahí tengo que salir a comer. ¿Me cuesta comer? Si ellos son mis discípulos, por decir, es lógico que por lo menos me paguen algo de dar la vuelta para que no me cueste la gasolina. ¿Qué están recibiendo? Dice, ahorita lo vamos a ver más adelante, dice, recibe los bienes espirituales, tienes derecho a los bienes materiales, porque no es gratis. Ir a ministrar no es gratis. No, me dice, yo voy a ir, sí, tengo ganas de gastar dinero en ir a San Diego o en ir a fulano lugar. No es lógico, ¿verdad, hermanos? A todos nos cuesta. Entonces, si la persona está diciendo, ven y ministrame, pues es lógico que el que pide la administración aporte por lo menos para los gastos. Eso es a lo que se refiere aquí. Dice, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová. Dice, está hablando a los levitas. De todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón, que ya era el sumo sacerdote, el mayor de todos. De toda la tribu de los levitas que existían, vamos a suponer, hacer un ejercicio aquí. Todos aquí nos estamos reuniendo porque todos somos levitas, todos ministramos. Francisco y Edna son levitas y ministran en fulano lugar. Y Jaime es en otro lugar, Blanca en otro lugar. Y entonces dice, todos recogen ofrendas y diezmos por su labor. Pero del diezmo de lo que dice, de lo que hacen todos ellos, el sumo sacerdote, o sea, el que es el ministro por encima de esos ministros, en este caso era Aarón, él recibe el diezmo de los demás. Inclusive a veces le sale peor, porque si son 5 y recibe el diezmo, ellos reciben 5, lo doble que el mero, por decir así. Ahí, si buscaban democracia, esa es buena, a que se la aplican al gobernador. Entonces dice, el sumo sacerdote recibe el diezmo de los diezmos. ¿Me está quedando claro, hermanos? O sea, esto es no porque el Señor diga, yo quiero sacarles el dinero, sino porque desde la ley se entiende que todo cuesta. ¿De qué comerían entonces? Si ellos se dedican nada más a eso, no tienen tierra, no los dejó el Señor tener tierra, ¿qué van a sembrar y cosechar? No tienen tierra, ¿cómo van a comer? Si se dedican a la labor textil, de hacer ropa, los demás tribus, ellos no pueden, ¿cómo se van a vestir? Si tienen que transportarse, ellos no pueden, no tienen derecho a ganado ni a ningún tipo de animal. ¿Cómo se van a transportar? Por eso el Señor les dice, de manera colectiva de todos, el 10% es para esos sacerdotes o para esos ministros. Porque no crean que era de dinero. En aquel entonces no se diezmaba con dinero nada más. Se diezmaba de muchas cosas. Y hoy en día, inclusive, la manera moderna de recibir algún ingreso es en efectivo, en dinero. Pero, por ejemplo, alguien que diga, ¿sabe qué, hermano? Yo tengo una fábrica de focos. Yo voy a dar el diezmo de mi fábrica. Les voy a dar todos los focos. Eso era un diezmo. Eso es un diezmo. Porque está produciendo algo y de esa producción está dando el 10% para que exista la iglesia. La estoy poniendo en términos modernos. No nada más se trata de dinero. El tiempo también. Si hay un término que dice que el tiempo es dinero, ¿lo han escuchado? Porque el tiempo cuesta. El nosotros dar de nuestro tiempo para el trabajo de la congregación es una forma de diezmo y de ofrenda. También, no nada más es en dinero. Así es que si llega el cash loan y me dice, ¿qué me vas a dar? Pues yo te voy a dar raite al aeropuerto para que te vayas. ¿Sí? Y ya me costó la gasolina. Es en broma, ¿verdad? Pero es una forma de verlo. Dice, de todos vuestros dones
sí sabemos los que es dones, habilidades. Ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Fíjense bien, la porción que ha de ser consagrada. Si nosotros, el Señor nos dice, de lo que tú me des, yo lo voy a consagrar. Va a ser santo, sagrado. ¿Le van a dar lo mejor o lo peor? Porque si el Señor, honestamente, ¿le van a dar lo peor? Le va a hacer como yo le hacía, ya me llené, ¿quieres? No, ¿verdad? Si no va a llegar, ¿qué? Llegan los nachos. Señor, ahí está el 10% de los nachos y a mí déjame las sobras. Porque los nachos están nuevecitos. Para ponerlo en términos más entendibles, ¿verdad? Porque yo le doy a mi esposa el diezmo. Es que siempre me pasa en el cine. Cuando vamos al cine y llegan, nos sentamos y empiezo a los nachos. Y se me olvida que está a un lado. Porque siempre que van a comprar, ¿qué pasa? ¿Qué vas a querer? No, nada. ¿No han visto ese comercial del Cinépolis, no? ¿Vas a querer palomitas? No, estoy bien. Y llegan y se sienten y se comen todas las palomitas, ¿verdad? Entonces a todos nos pasa así, ¿no? ¿Vas a querer? No, estoy bien. Bueno. Y empiezo, ¿no? ¿Me das? Oh, pues. Pero por eso le digo, le ofrezco el 10. Le ofrezco las primicias. El Señor quiere la mejor porción. La mejor es la primera, no la última. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos entendiendo el concepto de lo que es ese diezmo. El Señor nos está pidiendo 1/10 parte de lo mejor que tenemos, no de las sobras. En vez de que digan, me sobró mucho mes al final del dinero, Él quiere que le sobre dinero al final del mes. O sea, Él nos voltea la idea. Y ahorita van a ver cómo dice el apóstol Pablo sobre eso. Dice, ofreceré la porción que ha de ser consagrada, el que sigue. Y les dirás, cuando ofrecieres lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como el producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar. Y vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. ¿Eso para quién es? ¿Era un impuesto para el templo? Como unos dicen que es que era parte de la ley, pero es que era para el templo, era un impuesto para el pueblo de Israel. ¿Está hablando de un impuesto o está hablando de ministerios y ministros? Nosotros escuchamos la palabra ministerio y decimos, ¿sabes que eso es después de Jesús? Todo eso de ministerio. Hay ciertas palabras que como que a veces tenemos la idea que son asunto del Nuevo Testamento. Nada del Nuevo Testamento es nuevo fuera de lo que es el sacrificio, pues, del Señor, que le dio ese toque más justo o más entendible, ya no tan ambiguo de lo que era la ley, sino le llevó a la justicia de la ley. Por eso es que nosotros podemos ver que los diezmos son un concepto perpetuo para los ministros y para sus familias, y no un asunto, inclusive no es un asunto ni de enriquecimiento ni de nada. Simplemente está diciendo es que de eso van a vivir, sino cómo ministran. Créanme que el tener un ministerio de pastorado cuesta trabajo, cuesta tiempo y cuesta dinero. No se los voy a contar todo lo que hemos pasado durante casi 30 años, pero ha costado de manera hasta personal. Que existe esta iglesia, a esta familia le ha costado. Entonces no es asunto nada más de enriquecimiento, es que cuesta tiempo y sacrificio que exista lo que existe. Entonces, ¿en algún momento se anuló? No, ¿verdad? Dice la palabra que es perpetuo. Vámonos a Mateo 23:23. Porque muchos dicen, el Señor nunca habló del diezmo y las ofrendas, salvo en una parte. Y esta parte es la parte clave. Dice, estaba hablándole a los sacerdotes, a los hipócritas, les decía, ustedes bola de hipócritas, dicen esto y hacen lo otro, dicen acá y hacen acá. Y les dice al pueblo, hagan todo lo que les dicen que hagan, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. ¿Sí han oído eso? Sí, porque esas palabras son del Señor Jesús, no son modernas. Y dice así, ya después de que les dio toda una regañada, porque estamos en el versículo 23, desde el 1 empiezan los regaños. Y en el 23 viene esto, dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas,
porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y ahí paran todos. ¿Ves? Ya no hay diezmo, hay que dar justicia, misericordia y fe. Pero dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? ¿Van a dejar de hacer lo otro? Dijo, no, tienen que agregarle a la ofrenda, porque de nada te sirve, hipócritas, que nada más estés diciendo. Es como si llegara alguien. ¿Nunca han visto a los que se ganan la lotería con el que les dan los chequezotes esos de cartón? ¿Sí los han visto? Que se ganó y que $10,000, $20,000. ¿Sí los han visto esos grandes? Imagínense, hagan de cuenta que llegaba el sacerdote con esto es mi diezmo. Llegaban con el chequezote de cartón y se paraban enfrente. Hermanos, estoy dando mi diezmo, para que vean que todo este cheque, ya lo ven, grandotote. Y se van. Y les dice, pero es que era necesario, dejaste lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe. ¿Dónde está la justicia? Porque dabas tu diezmo, y ¿dónde había justicia? Había mucha gente pobre, había otros ministros que no recibían, había muchos problemas políticos, porque los levitas, recuerden, cuando hablamos de lo que eran los levitas, eran también los políticos. ¿Sí se acuerdan? De eso que hace como que 2 meses platicamos de eso, ¿verdad? Que tenían la labor de ser ministros y de ser también los que manejan la política. Por eso hoy en día, si ustedes van a Israel, en el Knesset, Knesset significa asamblea, hagan de cuenta la Cámara de Diputados, hay un porcentaje de sillas en el Knesset que son para los ortodoxos, los ministros de la nación. Ellos ocupan un porcentaje de las sillas inclusive se ha salido de proporción, porque ocupan más del 50% ya. Y es la queja que tienen muchas personas de, hey, ¿por qué ocupan más del 50%? Están tomando casi todas las decisiones por nosotros. Entonces, si nosotros vemos hasta hoy en día, también los levitas, que eran los de descendencia arónica, los que le llaman Coamín, son los que también ocupaban el puesto político. Entonces les dice ahí, hey, tú diezmas y todo, pero la justicia, la misericordia y la fe, ¿dónde está? Tú agarras y te sientas en tus puestos, como hoy en día, ¿no? ¿Qué es lo que nos quejamos de los políticos, no? ¿Qué es lo que nos quejamos? Que reciben dinero y no hacen misericordia, ni justicia, ni nada, ¿verdad? Ahí le está diciendo el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y le dice, yo no te estoy diciendo que dejes de hacer lo otro. Dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. En ningún momento lo anuló el Señor el tema del diezmo y la ofrenda. Jamás lo quitó. En Hechos 4:25, 4:32 al 35. Bueno, lo iba a leer, pero pónmelo ahí en la Hechos 4 del 32 al 35. Fíjense, ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, después de haber conocido al Mesías como su Salvador, ve cómo cambia ahora el corazón de la gente. Ya no, el Señor les pide el 10%, pero vean lo que sucedió. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio de nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, donde hablaba de misericordia, justicia y fe. Ya miren cómo está sucediendo, ya no había ningún necesitado, porque ahora decían, ya salía del corazón de ellos decir, este tiene hambre, hay que darle, venían toda la bola a darle de comer. Este fulano de tal, se le tiene un problema en la tubería de su casa, van todos a ayudarle. Yo soy plomero, yo le ayudo. Hagan de cuenta que eso estaba sucediendo. Y decían, no había arquitectos, así es que no había arquitectos, Sí, porque no, sí, porque iban a querer su proyecto. Y entonces dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad.
A veces no es socialismo ni comunismo, sino salía del corazón. No era una obligación, en ningún momento está convirtiéndose en una obligación. Porque hay unos que dicen, ya ven hermanos, todo lo de ustedes es de los apóstoles. En ningún momento lo estaba haciendo eso, estaba haciendo un relato de cómo les había cambiado el corazón. Y ya ahora ni el diezmo se convertía en algo pesado. Ahora decían, yo quiero dar hasta todo. Ya había cambiado el corazón de ellos de tal manera que había gracia y humildad y había amor hacia todos sus prójimos y sus hermanos. De tal manera que hasta todos estaban dispuestos a dar. Dice que tenían herencias y las vendían, casas y las vendían para dar, para que no hubiera necesitado. El corazón de la gente cambió. Aquel que dice, yo soy creyente, pero yo me opongo a dar un centavo, sabes que no es creyente, porque el corazón del creyente es todo lo contrario, es de dar. Se dedica a dar. Su corazón le cambia al dar. Inclusive a todos nos ha pasado que andamos de buenas y andamos comprándole a todo mundo todo. No, yo te invito y que no sé qué. Lo dicen, el Arturo siempre anda de malas. Es que si me pongo de buenas, olvídense, me quedo sin dinero. Por eso ando de malas. Pero ¿qué pasaba? El corazón de la gente era dar y dar y dar y dar. No el de ahora que muchos creyentes, entre comillas, dicen, no, mi corazón es mío, es mi dinero, es mi trabajo, es mi esfuerzo, es mi todo. Ah, bueno, entonces reclámale al Señor que Él es el que te dio el trabajo, que al que le estabas lloriqueando hace 3 meses de que, Señor, no tengo trabajo, dame trabajo. Y ahí te da, y gracias por el trabajo, ya te di el 10% de los primicias y ya me voy, todo lo demás es mío, no me pidas nada. Esa es la actitud de hoy. Cuando la actitud del verdadero creyente, decían, lo ponían a los pies de los apóstoles. Inclusive en el Antiguo Testamento, fíjense, había un punto en el Antiguo Testamento, hay varios relatos donde hablaba que la ofrenda y el diezmo eran tantos que Moisés mismo, y creo que hasta Salomón les decía, ya no den más, ya párenle, es demasiado, ya. No sé si han leído esas partes, ahorita no me acuerdo en qué partes está, pero yo sí lo he leído, donde llegaba y les decían, eran tanto la ofrenda que tenían que parar, le tenían que decir, ya no des más, ya, porque ya se nos pasó, me van a cobrar impuestos, no sé, va a haber de más. Y les paraba, porque el corazón estaba en dar, no en recibir. Y eso es lo que hoy tenemos, inclusive yo lo he visto, lo noto entre... es una actitud de un complejo de pobre que tiene la gente. No los pobres, quiero aclarar, el complejo de pobre, porque yo conozco gente pobre que da mucho, pero no tienen complejo de pobre. Sino hay gente rica que tiene complejo de pobre. Inclusive, no hay nadie de Monterrey aquí, ¿verdad? Porque no es cierto, es broma. Pero ya ven que dicen que a veces los que más tienen son los que menos quieren dar. Ese es un complejo de pobre. Ay, es que me voy a quedar un día sin... Es que nunca me voy a quedar sin dinero si doy. ¿Cuánto tienes? 2 millones de pesos, pero es que si doy 20,000 pesos me voy a quedar pobre. Pues te va a quedar 1,980,000 pesos. ¿Cuál es el problema? Pero a veces el complejo de pobre es el que le gana a la gente, no el que sean pobres. Una frase que me gustó de un amigo, fíjate, que dijo, el Francisco se la sabe y el Alberto. Y esto yo creo que el momento es bueno para mencionarlo. Dice, el problema nunca ha sido el dinero, sino falta de creatividad con el dinero. ¿Sí? Sí, queda claro eso. Nosotros no podemos inclusive ante Dios justificarnos, Señor, es que no tengo. El otro día estaba viendo yo cómo la gente se estaba quejando del apagón analógico. Sí saben de eso, ¿verdad? Y estaban... Yo no tengo cable, yo no tengo esto, y cómo mi televisión es de las viejitas, yo no tengo televisión moderna, yo no tengo cable, yo no tengo eso, no voy a poder ver la tele. Y le pongo yo, entonces, ¿por qué estás posteando desde tu iPhone? O sea, no tengo esto, pero es bien que traen un iPhone y andan en el internet en el iPhone. ¿Les faltaba dinero? ¿Cuánto te cuesta traer un iPhone? ¿Cuánto te costó el iPhone? ¿Cuánto cuestan? Como 5,000 pesos, ¿no? Los iPhones. Sacarlo con contrato de 24 meses. Telcel. Se complacen atenderle. O sea, te cuesta como 5,000 pesos sacarlo, te cuesta como 1,000 y feria de pesos la mensualidad, ¿sí o no? ¿Verdad? Y dicen, yo no tengo 600 pesos para comprar la cajita. ¿Cuánto cuestan los convertidores? Ya las regalan, pero las estaban dejando de regalar, ya las vendían. 600 pesos, no, ¿cómo puede ser que tanto? Que no, se quejaban. Y yo veía ahí, enviado desde su iPhone.
Y dije, no puede ser, todavía te quejas y andas con un mugre iPhone. Inclusive el otro día, y es en serio, por eso es que me acuerdo de lo de creatividad. Señor, no tengo dinero, por favor. El Señor te va a decir, ¿y el iPhone ese cómo lo conseguiste? ¿Quién trae iPhone? Allá trae un iPhone. Allá. Ya tiene un iPhone. Sí, qué bien. Pero lo bueno es que son muy generosos ustedes, ¿eh? Porque luego al rato van a decir, ya me balconearon aquí con el iPhone. Yo traigo un Samsung, es coreanito, no se preocupen. Y dice entonces, el problema que tenemos nosotros entonces, ¿es de falta de dinero en la mayoría de los casos? No, es de falta de creatividad o de generosidad. Cuando nosotros nos quejamos ante el Señor de que yo no diezmo, Señor, porque no me alcanza, en realidad no nos alcanza. Ahora, no está pidiendo lo que te sobra, te está pidiendo las primicias. Ahí para que no digas no tengo. No, si no te estoy pidiendo lo que te sobra, te estoy pidiendo lo primero que te entra. Las primicias. Ahí es porque ya das en las primicias, ahora sí lo que te sobra es para ti. Sí, de acuerdo, hermanos. Primera de Timoteo 6:10 dice, está haciendo un recordatorio del Tanakh, les está aclarando ahí. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es un problema muy grande, ¿verdad? El amor al dinero es el que hace que la gente esté correteándolo. Por eso lo codician muchos y empiezan a extraviarse de la fe. ¿Qué es lo que empiezan a hacer los megaministros, como le digo, las superestrellas? Empiezan la mayoría, todos vemos las historias y empiezan bien, pero empiezan a recibir y empiezan a recibir y empiezan a recibir. ¿Y cómo le hago para recibir más? Y se extravían de la fe. Y al rato hacen shows en vez de estar ministrando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo han visto, hermanos? Y no es ataque personal contra el uno de Dios, yo estoy juzgando sus acciones. Por los frutos los conoceréis, nada más. No porque ni los conozco, ni me caen bien ni mal. Me son indiferentes porque no los conozco. Simplemente yo veo lo que hacen y digo, sabes que esto está mal. Y ahí está la Biblia diciendo, por codiciar el dinero se extravían de la fe, se salen. Por eso es que el Señor lo establece de cierta manera, de la iglesia local, no de estar haciendo shows. Porque cuando un ministro vive del ingreso de la iglesia local, está balanceado el ingreso. Está balanceado. Entre más crece la iglesia, más crece la infraestructura de la iglesia, entonces entra más dinero, pero se gasta más, porque ahora tienes que, ya no es uno de intendencia, ya son dos. ¿Sí? Ya no está un administrador, ahí ya tiene que contratar un contador, porque ya está entrando tanto y los impuestos. Entonces entra más dinero, pero se gasta más, porque hay que mantener una infraestructura más grande de la misma iglesia local. Por eso es que lo determina de esa manera el Señor. Los que sean contadores hagan los números y verán. Crece la iglesia, crecen las necesidades, crece la infraestructura y sigue siendo el mismo balance de dinero. No hay ninguna necesidad de decir, yo ando en mi jet privado, porque nunca va a alcanzar para el jet privado. A menos que sea y la iglesia sea de puros magnates, ¿verdad? Bueno, ya pero pues de seguro el pastor también es magnate. Entonces pues no hay problema, porque al magnate no le va a importar que el magnate del pastor ande en un Mercedes-Benz, porque él trae un Bentley. ¿Sí me explico? Entonces existe el balance, por eso lo diseñó de esa manera el Señor, para que haya un balance. Pero unos codician el dinero y empiezan a hacer 1000 cosas y media para conseguir más. Por eso es que hay que tener la disciplina de leer la Biblia para nosotros entender cómo están todas las cosas. Oseas 4:6 dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice, porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Ahí está poniéndole el castigo inclusive a aquellos ministros que no hacen las cosas bien. El pueblo está mal por falta de conocimiento porque tú no les estás enseñando. Si tú no les estás enseñando porque desechaste el conocimiento, yo también te voy a sacar a ti. Ahí está la consecuencia. No se trata de que ningún ministro, entre comillas, se dedique al dinero. El trabajo del ministro es enseñar la palabra para que el pueblo no tenga falta de conocimiento. ¿Y se está quedando claro esta parte, hermanos?
Ese es el trabajo del ministro. Entonces dice, si el pueblo está siendo destruido por esa falta de conocimiento, que dice que tú no les estás enseñando, tú no estás haciendo tu trabajo, y como dice Donald Trump, you're fired. Vas para afuera. En serio. Y el magnate de magnates, el Señor va a decir que si el Donald Trump dice you're fired, el Señor les va a decir, ahora tú vas a ser destruido. También. Te echaré del sacerdocio porque obedece a tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ahí está, peor te va a ir. Hasta de los hijos. ¿Sí está quedando claro, hermanos? Hay responsabilidades de los dos lados, tanto del ministro como de los que están recibiendo el ministerio, el pueblo en general. Primera de Corintios 9, vamos a hacer una lectura desde el versículo 1 de Primera de Corintios 9. Ahora aquí está hablando el apóstol Pablo, porque de seguro él también se topó con estos problemas. De seguro hubo uno que otro por ahí que empezó a decir, ya ves, la ley quedó anulada, etcétera, etcétera. Y aquí empiezan los regaños. Dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros, o sea, ustedes sí lo soy, ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, ustedes están aquí por mí, es lo que está diciendo. Lo está poniendo en términos más políticos, pero está diciendo, aquí ustedes están por mí. Para otros no soy su apóstol, porque hagan de cuenta, es como si dijeran, le reclamaran a mi papá los de la San Pablo. Le reclaman y les dice mi papá, no, pues yo no soy el pastor de la San Pablo, yo para ellos no soy. Ok, yo no tengo asunto con ellos. Para ustedes soy, es lo que está diciendo. ¿Sí está quedando claro? Sí. Pongo a mi papá porque ellos son los pastores. Yo soy de interino. Amén. Sí, porque si lo digo, no, mis papás lo ven en el video, ya te aceptaste la responsabilidad. Y son ahorita que llega ya, ahorita vamos a ir a comer, van a llegar, ya vi el video. Y le dije, sí, ¿lo viste? ¿Cómo les sigo dejando a ustedes la responsabilidad? Contra los que me acusan, esta es mi defensa. No dice cuál es la acusación. Si leen antes no dice, simplemente está haciendo una aclaración. Como que le han de haber acusado de algo de dinero. Y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, dice, no tengo derecho ya a casarme pues también igual que los demás. Porque le está diciendo, quiero comer, quiero estar casado. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Qué les decía yo de que si me dicen, ven a San Diego a administrarme? Yo soy soldado a mis propias expensas. O sea, yo lo tengo que hacer y que me cueste a mí nada más. Estoy poniendo un ejemplo porque nadie me ha dicho que vaya a San Diego. Porque allá cobro dólares. No es cierto. Pero ahorita aquí, esta es más que nada la actitud de lo que está diciendo Pablo. Ahorita van a ver lo que yo les contestaría si me dijeran algo así. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? ¿No le está recalcando ahí la ley? No la está anulando, le está diciendo, ¿esto no lo dice la ley? ¿En algún momento Pablo también está anulando la ley? ¿Verdad que no? Entonces en ningún momento en el Nuevo Testamento está anulándose la ley del diezmo ni la ofrenda. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, no es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Porque no hemos usado de este derecho, y esta sería mi respuesta. Porque no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todos por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ahí él está diciendo, yo no he aprovechado de él, porque no quiero poner obstáculos para que no me vayan a acusar de nada, en otras palabras, por el evangelio de Cristo. A que no digan esto lo hace por dinero, pues en otras palabras lo está como que aclarando ese punto. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven el altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahí terminamos. Y él les está diciendo,
¿qué no tengo derecho a casarme? ¿Qué no tengo derecho a vivir? ¿Qué no tengo derecho a comer? Si yo trabajo en esto, ¿no tengo derecho yo a recibir remuneración? Y dice, en algún momento lo anuló la ley. Dice, no, la ley mismo te está diciendo que que no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, si está trabajando tiene que recibir algo. Pero dice Pablo, yo no lo he hecho, me he estado aguantando para no poner obstáculo. Probablemente Pablo tenía dinero, no sé, quién sabe. A mí si me piden ir a San Diego, no se preocupen, hermanos, a donde sea yo no los voy a cobrar, porque a mí el Señor me da, y me da mucho. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que tiene el derecho, aunque no lo ejerce su derecho, pero nunca anula el derecho. Si, por ejemplo, esto lo graban y lo suben al internet, aquellos de otras iglesias que son tacaños con sus pastores, más les vale que no lo sean. Porque el Señor está exigiendo, les dicen, la ley dice que se haga. Y la ley es eterna, ¿ok? La ley nunca terminó. Porque hay unos dicen, la ley se anuló. Ah, sí, ¿y por qué en Isaías 66 dice que se van a ir al infierno los que comen puerco y rata? Que después de la venida del Señor Jesús, dice. Y unos dicen, es que el Señor cambió las cosas. En ningún momento la cambió. Inclusive dice, después de la venida del Mesías, cuando sea el milenio, dice, va a haber el castigo eterno a aquellos que comen puerco y rata. Ah, caray, ¿cómo la ven? Está confirmando que la ley no se abroga de ninguna manera. Está dando un ejemplo. Está poniéndole, mira, hasta en ese extremo vamos a ir. Que en el milenio no va a poder comer rata ni puerco, pues. Cuando venga el Señor Jesús va a decir, la ley se cumple bien, a tal grado que ni hasta comer eso vas a poder hacer, porque hay castigo. Entonces en ningún momento la ley fue abrogada. Nosotros podemos leer en Salmo 133, 1. Vamos a poner Salmo 133, 1. Y fíjense, los términos que nosotros conocemos modernos, no son modernos, vienen desde hace mucho. Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando decimos hermanos es un término antiguo, no es un término del Nuevo Testamento. Ah, es mi hermano. Todos los que participamos en la misma fe, todos los que somos miembros del mismo cuerpo, somos hermanos. Y eso es un término judío, no gentil, cristiano, por decirle así. Ese es salmo escrito por el rey David. Dice, qué delicioso es habitar los hermanos juntos, dice, en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allá enviará Jehová bendición y vida eterna. El propósito de nosotros estar aquí, de todo esto, del diezmar y ofrendar, para que los ministros tengan sustento y puedan habitar los hermanos juntos en armonía. Ese es el propósito de todo. Para eso tiene pastores, para eso asignó ministros, porque lo que quiere el Señor es que todos como hermanos habitemos en armonía. Si no diezmáramos, ofrendáramos, ¿sería posible esto? Probablemente si el Señor nos hiciera millonario, bueno, está buena esa. Si me haces millonario, Señor, y yo lo sostengo, o la iglesia lo sostiene con diezmos y ofrenda, ¿cuál me conviene más a mí? ¿Verdad? Pues no, es ilógico. El Señor tiene propósito, está diciendo, hay diezmo, ofrenda para que se sostenga el ministro, la iglesia, tengan esto y habitemos en armonía. Eso es lo delicioso. ¿O no les gusta la alabanza? ¿Qué decía? ¿Quién subió y dijo que qué bonito en la alabanza? Fuiste tú, Jaime, ¿verdad? ¿No te gustó? ¿No sentiste armonía, gozo por habitar los hermanos juntos o no? Eso no existiría si no existiera la necesidad de ofrendar y diezmar. El diezmo es el 10% de las primicias. La ofrenda, si nosotros seguimos leyendo en 1 Corintios 9, que estábamos, síganle sus casas en sus Biblias, pero ahí dice, el que siembra escasamente cosechará escasamente. El que siembra escasamente cosechará escasamente. Y esa es una ley espiritual y natural. Si yo invierto 1,000 pesos en el banco, a mí me dan, por decir, 10 pesos. Si invierto 10,000, me dan 100.
Invertí escasamente, me dieron escasamente, invertí generosamente, coseché generosamente. ¿No es lógico eso? Es verdad, es una verdad natural matemática. También ahí lo dice Pablo, el que siembra escasamente va a cosechar escasamente, pero el que generosamente da, va a recibir de manera generosa. ¿Quién se lo va a dar? Pues el Señor. Ahora no les va a llover dinero del cielo probablemente, pero ¿qué va a suceder? Cuando la gente es más generosa, más dadivosa, tiende a atraer a gente que también es de la misma manera y lo apoyan y lo ayudan y lo bendicen. Yo he visto gente que bendice mucho, gente con dinero que dice, yo le voy a dar a él porque él está trabajando mucho y ayuda mucho. Y yo veo que tú tienes necesidad, como cuando la mujer, la que dio todo, cuando los demás daban solo una parte de sus riquezas, ella dio todo y le dice el Señor Jesús, ella ha dado más que todos ellos, porque ella sembró generosamente. Y el propósito es, como dice Salmo 133, habitar los hermanos juntos en armonía. Para eso diezma y ofrenda la congregación, para que todos podamos habitar aquí. De otra manera, estaríamos en nuestras casas y no tuviéramos la experiencia de acercarnos al altar, como fue designado por el Señor. Filipenses 4, 15 y 19 dice, también sabéis, os filipenses, que al comienzo del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuanto a dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis para mis necesidades una y otra vez. No es que busque donativo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, el reflejo de que ustedes son realmente creyentes es lo que estoy buscando, se va a reflejar en el donativo. Si tú das, vas a demostrar que eres. Si tú eres tacaño, vas a demostrar que no eres realmente cambiado. Dice, sin embargo, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, como olor fragante, un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Pues mi Dios, suplirá toda la necesidad vuestra conforme a sus riquezas en glorias. Dice, todo me enviaste, todo lo que enviaste lo recibo, gracias. Y el Señor te va a suplir conforme a sus riquezas. Le está dando las gracias a los filipenses. No está castigando a los otros, sino les está diciendo, para todo lo que hice tú me estás dando y vivo bien, muchas gracias, te lo agradezco, me ha llegado todo, soy rico y soy lleno y tengo mucho, y que el Señor te dé todo conforme a sus riquezas en gloria, porque estás demostrando que realmente has cambiado. Así lo diríamos en términos modernos. ¿Dónde nosotros debemos diezmar? Dice la palabra en Deuteronomio 12, 5 y 6, dice, sino que buscaréis el lugar que Jehová vuestro Dios haya escogido de todas vuestras tribus para poner allí su nombre y morar en él. Y allá iréis, allá llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda alzada en vuestras manos. Son dos cosas, ofrendas y diezmos. Dice, vuestras ofrendas votivas, vuestras ofrendas voluntarias y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Dice, ¿dónde? El lugar donde Jehová haya escogido para que tú estés. ¿Dónde escogió el Señor para que estuvieran ustedes o estuviera yo? Aquí. Aquí es donde dice que yo tengo que dar las primicias, los diezmos y las ofrendas. No en la iglesia, o en una iglesia en el DF. Aquí. Ahora, de ninguna manera cancela que nosotros apoyemos otros ministerios. Eso no. O sea, ahí conozco gente que da, por ejemplo, a lo que son niños del África y todo eso, y que están manteniendo un patrocinio en un niño necesitado. Eso no quita la necesidad, esa necesidad. Pero dice, nosotros ¿dónde tenemos que dar nuestros diezmos, ofrendas? Todo en aquí donde nos puso, no en otro lugar. Deuteronomio 12, ahí mismo en el 13 y 14 dice, ten cuidado de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, más bien solo en el lugar que Jehová haya escogido en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. Ten cuidado de no ofrecerlo, dice, en cualquier lugar. Ahí está como que advirtiéndonos, ¿no? Como salían muchos televangelistas, es que si das, en el Facebook ponen mucho, dale like si quieres, que sale la Virgen de Guadalupe y dale like para que San no sé qué te traiga abundancia. ¿Qué es eso? Y hay otros de que dicen,
agua del río Jordán y que te venden las de esos pomitos y maderitas de la cruz y que mira, con esto el Señor te va a bendecir. Este pedazo de madera lo sacamos de un árbol que era de donde lógicamente hicieron la cruz y manda una ofrenda de $150 y te damos este pedacito de madera. Allá yo salgo ahí y le arranco un pedazo de un árbol, ya lo tengo el pedazo de madera. O sea, me está advirtiendo, no cualquier cosa que hagas, no cualquiera que te pida lo des, ten cuidado. Porque no conoces cómo son las actitudes de los demás. Llega alguien de fuera, otra vez volviendo a los mega eventos, dan sus ofrendas y diezmos y es como, dice, ten cuidado, piénsala bien. Porque no sabes ni quién será. Mejor dalo dice, más bien solo en el lugar que Jehová haya escogido en una de tus tribus. Solo ahí, hasta está poniendo esa condición. No allá, solo ahí. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Malaquías 3, y esta es una que se utiliza mucho, que es muy común, Malaquías 3, 8 al 12. Y esta está hablando de los profetas. Uno de los profetas, Malaquías, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. O sea, no nada más malditos, malditos con maldición. Está recalcándole ahí. Dice, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto ahora, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bendición, no está diciendo dinero, bendición de todo. Porque si hacemos una lectura hay bendición de todo. Bueno, aquí sigue diciendo, perdón, y después concluyo. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Están dando los diezmos en Israel, ¿y qué pasa? Es tierra deseable, todo el mundo la quiere, dice, todas las naciones os dirán bienaventurados. Algo que nunca ha cesado en el pueblo judío es el dar diezmos y ofrenda. No ha habido templo, pero siguen dando. Yo he visto historias, he leído historias hasta en la mera necesidad, en persecución, seguían dando. Porque ellos consideran que si no hay el templo, no hay ministro a quien dar, es dar a los pobres. Ya lo hemos visto antes, ¿verdad? ¿Y quiénes son las personas que dicen que son las más ricas del mundo? El judío. Y es el que acusan de, es que ellos tienen todo el dinero. Pues es que ellos dan. Por eso dice ahí, y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Todo el mundo quiere serlo. Porque dan, dice, probadme en esto, hasta en necesidad, en persecución. Durante el holocausto daban. Se ayudaban entre ellos mismos. Inclusive hasta honor ha habido con aquellos que dan al pueblo. ¿Qué pasó con Oscar Schindler y otras personas? Que murió y todo, pero el mismo pueblo judío, por haberlo ayudado y haber dado todo lo que él tenía para salvarlos, lo honraban y lo veneraban y cuidaban de él. Porque eso es el propósito de los bienes. En los bienes, Oscar Schindler hizo un ministerio de salvar al pueblo. Los pastores hacen el ministerio de, como decía, no perecer por falta de conocimiento el pueblo, porque es la obligación del pastor llevar el conocimiento y es la obligación del pueblo dar sus diezmos ofrendas para no robarle al Señor, no al ministro, dice al Señor. ¿Le robamos a Dios? Dice, la ofrenda y los diezmos son de Dios, pero tiene un propósito para los levitas, pero es de Dios. Y cuando les dice a los levitas, no vas a tener tierra, dice, porque tu heredad soy yo. El dinero o los bienes o el 10%, diezmos y ofrendas es del Señor, para que los levitas participen con el Señor. ¿Sí está quedando clara esa parte, hermanos? Sí, nosotros si queremos recibir abundantemente, tenemos que estar dispuestos a dar. Pero fíjense una cosa, dice, probadme. Las pruebas, cuando nosotros hacemos una prueba, la respuesta es inmediatamente. Cuando se toman una medicina, luego, ya me la tomé, ya está en la lengua, ya me sané. Porque todo eso lleva tiempo. El nosotros recibir una cosecha o sembrar,
recibir la cosecha de una siembra lleva tiempo o es inmediato. Si está amarillo el zacate, el Alberto usa este término mucho, si está amarillo mi pasto y salgo y lo riego en la noche, ¿en la mañana amanece verde? ¿O lo tengo que estar regando para que con el tiempo vaya reverdeciendo? Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Por eso dice probadme, porque lleva tiempo eso. Cuando nosotros probamos al Señor y damos, dice, yo te voy a dar de tal manera que digan todos, yo quiero estar ahí. Pero ¿qué sucede con el pueblo en general? Como desconocen la palabra, son muy dados a ser tacaños. Y luego pues, el que es tacaño da tacaño y recibe tacaño. Y no es para un propósito de enriquecimiento de nadie, simplemente es algo establecido para que haya un orden de cosas. Inclusive yo hablaba el otro día con un amigo que es contador, que está para regidor aquí en Tijuana, y él es contador y estábamos hablando sobre los impuestos. Ahorita ya anda el tema en Estados Unidos también sobre un impuesto base, lo que le llaman el flat tax. O sea, todos pagan lo mismo y punto. Nada de que deducción de acá, deducción de allá y metes esto y que si eres esto y tienen bibliotecas llenas de ley fiscal. Y la ley fiscal de Dios es sencilla, das el 10% y se acabó. Si todos el pueblo, toda la nación de México pagara el 10% de sus ingresos, no hubiera nada de problemas. Si los políticos recibieran la manera proporcional del 10% de los ingresos de la población, porque ellos, si ellos quieren tener más, tienen que hacer que el pueblo tenga más. Porque ellos solo recibirían el 10% proporcional a lo que tiene el país. Entonces, si el país es pobre, los políticos serían pobres. Si el país es rico, los políticos serían ricos, ¿verdad? Por eso el Señor lo establece de cierta manera, porque todo tiene un sentido lógico, matemático, y sin mencionar o mencionando también la parte espiritual. Porque eso es obediencia. ¿Qué pasa si no pagan sus impuestos? ¿Qué les pasa? Si se entera el gobierno que no están pagando impuestos. O terminan en la cárcel o los multan y de todos modos los hacen pagar. O les quitan la casa, le quitan bienes, los embargan, etcétera, ¿no? Pero como nosotros decimos, estoy bajo la gracia, el Señor no me va a hacer nada. Dice sí, la consecuencia es lo opuesto a esto. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador. O sea, viene el devorador. No os destruirá el fruto de la tierra. O sea, si no lo hacemos, va a haber destrucción del fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril. O sea, lo opuesto es que nuestra vida esté estéril, dice Jehová de los ejércitos. Está diciéndole que ya no te va a pasar eso. O sea, en otras palabras, está pasando. Porque eres tacaño, pueblo, le dice. Porque no me estás robando. Me estás robando, ¿qué está pasando? El devorador viene, destruye la vid, el fruto de la tierra, no hay nada de esto. Cuando me pruebes, todo esto va a cambiar. ¿Ok? Entonces ese es el tema que generalmente tiene al pueblo. Hace dos polos, donde aquellos que sí están dispuestos a pagar, yo sé que aquí a la gente, todos nosotros no tenemos ese problema, pero no nada más es algo que nosotros tenemos que hacer por hábito nada más, sino también conocer en las Escrituras por qué somos como somos y hacemos lo que hacemos. Sí, somos todos generosos, todos diezmamos y ofrendando. No estoy predicándolo porque lo estamos haciendo porque están todos mal, sino porque tenemos que crecer en conocimiento. Puede llegar un nuevo que diga, pero ¿por qué hacen eso? Ya saben qué contestarles, ¿verdad? Puede ser que vayan a algún lugar o los invitan a ustedes a ministrar, y si les dan alguna ofrenda, es bueno aceptarla porque es parte de su labor. Los que tengan estudios, si alguien les dice, hermano, te voy a invitar a comer, te está pagando de comer, o sea, estás recibiendo una remuneración por tu trabajo, no es malo. A veces hay unos que son ministros que no quieren nada porque no quieren parecer que roban, y hay otros que quieren todo. Hay un balance que el Señor está estableciendo, no es malo. Pero tenemos que crecer en ese conocimiento de por qué los diezmos y la ofrenda son necesarios. Por eso es que una vez que nosotros vemos todo eso, el tema desaparece. O sea, la controversia desaparece. O sigue existiendo la duda y la controversia en sus mentes. No, ¿verdad? O sea, ya dices, bueno, sí es cierto, de todos modos todo lo que tengo viene del Señor, ¿cuál es el problema? Si me dice el Señor, ser fiel en lo poco y en lo mucho te pondrá. Y esa es una ley natural
universal, como dicen unos ahí, que el Señor creó. Nada de lo que sucede en el mundo sucede por accidente, nada de lo que nos pasa en el trabajo, en la calle, sucede por accidente. Todo es un resultado de lo que nosotros estamos sembrando. Por eso es que es necesario a veces repetir este tema una vez al año, por lo menos, para que no se nos olvide porque lo estamos viendo. Por eso en el Señor tiene ciclos, todo es cíclico. Llega septiembre y viene Rosh Hashanah, y luego viene ¿qué sigue de Rosh Hashanah? Yom Kippur, y luego de ahí nos vamos a Hanukkah, que no está establecida en la ley, pero todo le da la vuelta y nada más estoy hablando rápido, no para hacer una calendarización, ¿verdad? Sino para nosotros recordarnos. A veces como seres humanos necesitamos acordarnos ciertas cosas. Es como el cumpleaños. Nos tenemos que acordar cada año que cumplimos años para que nos acordemos que nos estamos haciendo viejos. Yo ayer fui a jugar softball y ahorita no me puedo ni mover porque tenía 10 años que no jugaba softball. O sea, me estoy acordando que el Señor me está diciendo, ve a hacer ejercicio, te estás haciendo viejo. Sí, o sea, nosotros necesitamos que nos recuerden las cosas porque se nos olvidan bien fácil. ¿De acuerdo, hermanos? Y con eso los quiero dejar en esta tarde. Espero que todos hayamos aprendido algo nuevo, que el Señor nos haya iluminado. Y recuerden, si sembramos escasamente, vamos a cosechar escasamente. Y si somos generosos con el Señor, no con nadie más. O sea, lo que le damos al Señor tiene un resultado en el natural, en que los ministros vivan de eso. Pero la obligación es con el Señor, no con ninguna persona en particular. Okay. Dios les bendiga, hermano.